Yo fui el gobernador más joven del país a los 24 años. Así empezó la carrera, gobernador. Sí, Peña Gómez yo lo conocí en 1974, en un mitin que él fue a Anagua en la campaña del Acuerdo de Santiago. Ya después hice unas relaciones muy cercanas con el doctor Peña Gómez. Incidió mucho en mi vida, en mi conducta, en mi trayectoria política. Ramón, molesto, le tira una galleta al jefe de la policía, el jefe de la policía le evade, y entonces Ramón quiere pasar, ¿verdad? Fue a ese nivel que le tiró una galleta. Sí, quiere pasar, no puede pasar, nosotros cogemos a Ramón en Parihuela, lo subió por encima de la verja, lo cruzamos, entonces Ramón hace fuerza por un lado y nosotros por el otro, y entonces ahí cuando Ramón dice, entren todos, el poder se impuso otra vez, con un acuerdo de Miguel Vargas con el PLD, y esa es la historia, esa es parte de la tragedia que vivió la República Dominicana con la complicidad del PLD en ese momento, de Danilo Medina y de Leonel Fernández en su momento. Señores, estoy feliz, me encuentro en la ciudad de Nueva York y estoy muy contenta de recibir el calor de los dominicanos aquí en la Gran Manzana, este abrazo que nos damos a través de nuestra plataforma digital Al Tanto TV. Gracias a todos y estoy aquí en el Consulado Dominicano en Nueva York, donde me han recibido súper bien, con las mejores atenciones, y ahora tengo la oportunidad de hablar con nuestro cónsul general, Jesús Chu Vázquez. Gracias por estar aquí con nosotros en Al Tanto. Gracias a ti, Colombia, por esta magnífica oportunidad de comunicarme con todo el país a través de esta plataforma y de tu espacio de televisión. Y la verdad que muy contento de recibirte aquí entre nosotros y muy feliz del trabajo que está haciendo, que permite que la República Dominicana pueda conocer a muchos de nuestros héroes que hacen grandes cosas en el país y que muchas veces el país no conoce de nuestros grandes héroes, esos dominicanos que se han agigantado aquí en la ciudad de Nueva York, que hacen aporte tan importante al país. Muchísimas gracias. Así es, gracias a usted. Bueno, vamos a hacer un recorrido por las cosas que está haciendo Chu Vázquez en el consulado, todos los programas, pero antes me gustaría hablar un poco de la trayectoria política y de la experiencia que ha tenido Chu Vázquez, que no es la primera vez que es cónsul. Ha sido cónsul en 1986 en Caracas, Venezuela, y desde aquí hasta allá ha llovido mucho. ¿Qué tal era esa Venezuela en ese tiempo cuando le tocó ser cónsul y cómo fue volver a desempeñarse ahora como cónsul? Mira, fue una bonita experiencia. Sobre todo yo fui muy joven al consulado de la República Dominicana en Caracas, Venezuela, y la verdad que era un país totalmente diferente a lo que tenemos hoy. Y fue una experiencia muy bonita para mí. Fue poco tiempo, fue al final del gobierno del presidente Salvador Blanco, y duré unos 6, 7 meses allá solamente, pero fue enriquecedora para mí y me permitió también abrir un campo de relaciones, de vínculos cercanos con muchos dominicanos y muchos venezolanos. Y de ahí la verdad que yo cogí un amor por Venezuela, un amor muy especial por ese país, esa gran nación, y sobre todo cuando conocemos lo que ha sido Venezuela para la República Dominicana, lo que significó Venezuela, que fue el país que le dio albergue al nuestro fundador, al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que fue el país que ayudó a la República Dominicana a liberarse de la dictadura de Trujillo, que fue el país que se negó a enviar tropas interventoras a la República Dominicana en 1965, y que fue el país, un presidente de Venezuela, que trabajó y luchó para que en la República Dominicana se respetara la voluntad popular en 1978. Fue un país que le dio también albergue a más de 200.000 dominicanos que viven en Venezuela. Nosotros tenemos una deuda externa siempre con el pueblo de Venezuela. Verlo transformado la gloria de los 80 a lo que es ahora. El presidente Luis Abinader tomó una posición histórica, tomó tiempo de la toma de posesión para referirse a Venezuela, y precisamente cuando usted relata esos lazos históricos que nos unen con Venezuela, encontramos explicación en una posición que algunos han criticado, pero que muchos hemos estado del lado del presidente Abinader con esa posición. Recuérdate que nosotros como partido, estando en la oposición, nosotros planteamos una posición clara con relación a lo que estaba pasando en Venezuela y nuestro apego y nuestro apoyo a la democracia, a la gente que lucha por la democracia en Venezuela. Nosotros hemos sido coherentes y el presidente ha sido sumamente coherente en esa posición. Nosotros como partido siempre hemos mantenido la defensa de que en Venezuela se permitan elecciones libres, limpias y transparentes, y lo que ha pasado en Venezuela realmente es un retroceso enorme. Es decir, un presidente que se reelige y que da un golpe de Estado cuando ve que no puede ganar las elecciones,
Es como alguien que al mediodía hace un robo y entonces que todo el mundo lo ve y es como si nada. Realmente estamos totalmente de acuerdo con lo que ha hecho el señor presidente de la República, cómo el presidente ha planteado el tema en los organismos internacionales y pienso que Venezuela merece una mejor suerte. Bueno, nos concentramos en Chu Vázquez, quien fue cónsul en Venezuela, pero ha sido gobernador, ha sido senador por 16 años, presidente del Senado, vicepresidente, ministro de Interior y Policía, y hoy estamos aquí en Nueva York. Vamos a repasar esa trayectoria. ¿Cómo ingresa usted a la política y cómo llega debutando? Usted dice muy joven ya con un cargo de cónsul en Venezuela. De gobernador. Yo fui el gobernador más joven del país a los 24 años. Así empezó la carrera, gobernador. Sí, no, yo comencé antes, ¿verdad? Porque para llegar ahí tú tienes que tener una serie de cosas, de méritos acumulados. Yo comencé una carrera política muy joven. Mi padre era fundador del PRD y en los años de la represión balaguerista, mi papá en un momento determinado me dijo, tengo que dedicarme un poco a la finca, yo quiero que tú incursiones en la vida política. Y entonces yo ingresé al partido, fui al comité municipal del PRD en Agua y comencé una carrera al lado de 4 grandes mujeres, la doctora Rosa Valila Cruz, la señora Dulce Medina, Luz María Tavera de Tavares y Felicia Valdés. Ella era la que dirigían el PRD en ese momento en el municipio de Nagua y en la provincia de María Trinidad Sánchez. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1974, 75, 76. ¿Cómo era ser PRDista? Era muy difícil, era muy difícil. Era, bueno, debo contarte que por el comité municipal del PRD de Nagua, el comité municipal debía tener 17 miembros, yo fui el número 9. Y por ahí pasaron cientos de personas, iban un día y no volvían porque la persecución que se hacía en contra de ellos hacía que se retiraran, aunque que siguieran el partido, pero no volvían a las reuniones del partido, que se reunían constantemente. Y la verdad es que eran tiempos muy difíciles. ¿Cómo usted logró, siendo tan joven, manejar la situación para poder hacer esa carrera política con 20 años o menos? Bueno, yo vengo de una familia con una tradición política. Mi familia, por parte de mi madre, Florimón, Martínez Florimón, han sido autoridades en la provincia de María Trinidad Sánchez durante muchos años. Algunos fueron alcaldes, otros fueron gobernadores, y tuvieron posiciones de mando político, esa familia en la provincia de María Trinidad Sánchez. Y mi papá era un dirigente del PRD de toda la vida, y entonces yo hice mucha conciencia política cuando perseguían a mi padre. Yo tenía que ir a llevarle comida a las cárceles, tenía que ir a llevarle comida escondido. Y entonces eso me hizo a mí crear conciencia de lo importante que era luchar por la democracia. Y por eso muy joven incursioné en la vida política. ¿Cuándo usted conoció a Peña Gómez? ¿Cómo fue esa primera vez? Peña Gómez yo lo conocí en 1974, en un meeting que él fue a Anagua en la campaña del Acuerdo de Santiago. Ya después hice unas relaciones muy cercanas con el doctor Peña Gómez. Una relación, te confieso que cuando el doctor Peña Gómez murió, yo no sé si lloré tanto a mi padre o a mi madre como lloré al doctor Peña Gómez, pero realmente para mí fue un impacto muy fuerte y el doctor Peña Gómez incidió mucho en mi vida, en mi conducta, en mi trayectoria política. Él era como ese guía, como ese estandarte que nosotros lo seguíamos por todo lo que él representaba como persona honesta, como persona de bien, como persona sumamente capaz, como un dominicano que dio a conocer la República Dominicana en el mundo. Realmente fue unas relaciones muy especiales con el doctor Peña Gómez. Tengo profundo recuerdo del doctor Peña Gómez, de su amistad, de su trato afable, de su solidaridad conmigo, de su cariño especial para mí. Y la verdad es que siempre tengo presente al doctor Peña Gómez. ¿El papá suyo se trató con él también o usted tuvo su relación directa con Peña? No, yo lo tuve directa con Peña, pero mi papá también, pero mi papá tenía relaciones desde Juan Bosch con todo el PRD, porque mi papá fue de los fundadores. Cuando llegó la primera delegación del PRD a Anagua, mi papá estaba ahí. Wow. En el caso de los otros líderes, aparte de Peña Gómez, cuando usted fue funcionario la primera vez, fue en el gobierno de Jorge. Yo fui primero director del Seguro Social en Agua y en Samaná, en el gobierno de Antonio Guzmán. Después fui gobernador de la provincia de María Trinidad Sánchez con el presidente Salvador Blanco. Y entonces yo tuve unas relaciones muy cercanas también con todo el liderazgo del partido, con el doctor Jorge Blanco, mi papá era muy amigo de Antonio Guzmán. Después con el presidente Hipólito Mejía. ¿Usted llegó a tratar a don Antonio? No, solamente lo saludé en varias oportunidades, pero nunca tuve unas relaciones cercanas con él.
En el caso de Jorge Blanco, ¿cómo le llega Sí, la designación? Él es el que le da el cargo de cónsul, ¿verdad? No, de gobernador y de cónsul. Sí, yo coordiné la campaña de él junto con la compañera Luz María Tavera de Tavares, Allá en Agua. en la provincia de María Trinidad Sánchez y en la provincia de Samaná. Y entonces, yo siendo muy joven, ¿verdad? Y entonces yo me destaqué en esa campaña y él me honró con 24 años de edad, siéndome gobernador de la provincia de María Trinidad Sánchez. Usted dice, yo fui el gobernador más joven. ¿Qué otros jóvenes ocuparon, o no sé si fue un caso particular con usted, o él le dio oportunidad a muchos jóvenes? ¿Qué tan joven era el gabinete? Había muchas personas jóvenes. Obviamente, el caso mío fue una excepción porque él no sabía que yo tenía 24 años. Y yo no podía ser gobernador con 24 años. La Constitución establece 25 años. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo Bueno, manejaron? cuando yo cumplí los 25 de presidente, usted violó la Constitución, ahora que acabo de cumplir 25 años. Pero realmente con él tuve una relación de trabajo muy especial. Siempre me respaldó en todo y él sabía de mi dedicación, del trabajo que estaba haciendo en la provincia, cómo innovaba en programas, en actividades que ayudaban al crecimiento, al desarrollo de la provincia y a él le encantaba ver las cosas que yo hacía. Chu, aunque usted era muy joven, ¿cómo le tocó ver la transición de don Antonio, el suceso, cómo le impactó en su mirada como joven y joven político? Mira, aquel fue un acontecimiento realmente muy trágico para todos nosotros, porque don Antonio era un presidentazo que tuvo la República Dominicana, fue un gigante de la política, de la democracia dominicana, y la verdad es que fue impactante la muerte de don Antonio y ese proceso de transición que... ¿Cómo le llegó la noticia a usted? ¿Cómo usted se enteró? Exactamente no recuerdo. Sé que estábamos nosotros ya habíamos ganado las elecciones, el doctor Jorge Blanco, y estábamos trabajando en esos días en todo lo que iba a ser el proceso de transición. Y sucedieron los hechos, pero realmente fue una noticia muy impactante para todos. ¿Cómo fue el desarrollo del gobierno luego de Jorge Blanco? Y me gustaría que cubra hasta el final con el tema de la persecución, si lo vieron así como una persecución política desde entonces, y luego este tiempo de volver a Balaguer, y si se sintieron perseguidos como cuando usted era joven o ya había otras libertades para hacer política de oposición. El doctor Balaguer, yo tengo que decir que en lo que tiene que ver con los 10 años de gobierno de él, de 1986 al 1996, fue totalmente diferente a lo que fueron los 12 años. No había esa represión política. Sí se demostró con el tiempo de que lo que se hizo contra el doctor Blanco fue una persecución política. Parece que había la intención de dañarlo y eso quedó demostrado con el tiempo. El tiempo se encargó de poner cada cosa en su lugar. Y yo pienso que el doctor Blanco sembró la base para que en la República Dominicana el Estado pudiera hacerle frente a los grandes retos como nación. Recuérdate que que en ese gobierno fue que se aplicaron una serie de políticas que permitieron después el avance y el desarrollo de la República Dominicana. ¿Cómo le afectó a usted esa persecución política o todo lo que pasó a nivel personal y de carrera? Bueno, yo estuve siempre al lado del doctor Blanco en esa persecución. Lo veía en ese momento como tal, como una persecución, y eso nos motivaba a trabajar más fuerte para que pudiéramos llevar al gobierno, y siempre nosotros con la intención de que el doctor Peña Gómez fuera nuestro presidente, y siempre estuvimos al lado del doctor Peña Gómez desde la fundación del Bloque Institucional Socialdemócrata hasta todo ese proceso de 1990 con la división del PRD, y de 1994 cuando yo fui electo senador, pero sobre todo en esa campaña electoral que fue una campaña tan fuerte, tan difícil, que fue la primera vez que yo fui electo como senador de la República en representación de la provincia de María Trinidad Sánchez, y en una provincia donde ganamos todos los alcaldes. Bajo mi dirección, el PRD, en la provincia de María Trinidad Sánchez, el único caso de todo el país, hay 10 alcaldías y las 10 la ganaba el PRD todo el tiempo. Nunca perdimos ni siquiera el control de una sala capitular, porque yo también tenía una visión diferente del partido, y yo hice un partido totalmente diferente en la provincia de María Trinidad Sánchez. Yo convertí los locales del partido en escuela. Transformamos miles y miles de jóvenes y de mujeres en informática, cuando no se hablaba de computadora, en idiomas, en hotelería y turismo. Nosotros dábamos cursos en
cada comunidad de la provincia en manualidades para la mujer, en confesiones, en repostería. Nosotros hicimos un partido conectado con el pueblo, convertimos el partido en el pueblo y el pueblo en el partido. Nosotros teníamos un modelo de hacer política. Si Colombia era, por ejemplo, del PRD y era abogada y ganaba el colegio de abogados en Agua, nosotros trabajábamos para que ella fuera la mejor. El compromiso de nosotros era la excelencia, que cada dirigente de partido representara un segmento importante de la población. Y nosotros hicimos entonces un partido solidario, un partido humano. Donde quiera que había un enfermo, ahí iba una comisión en nombre del PRD a saber ese enfermo. Cuando moría una persona, ahí iba una comisión a dar el pésame o ahí al sepelio de esa persona. Si había una fiesta patronal, ahí estaba el partido. Si había una misa importante... Sin campaña y en campaña. No, sin campaña. Permanentemente. Permanentemente. Un partido, queríamos convertir al partido del pueblo y al pueblo en el partido. Por eso nunca perdimos las elecciones en María. En toda parte del país ganábamos o perdíamos, menos allá. Allá solamente ganábamos y ganábamos todos los espacios. ¿Y por cuánto tiempo pasó 16 eso? años consecutivos. Usted fue senador consecutivo 16 años. Y los alcaldes y todos los distritos municipales. Todos los distritos municipales. Eso no ha pasado nunca en ninguna otra parte del país. Wow. Porque nosotros nos dedicamos a servir a la gente, a trabajar con la gente, a ayudar a la gente. Y entonces eso nos permitía a nosotros, cuando había cualquier situación, ahí estábamos nosotros. Usted, Chu, que trabajó tanto con Peña Gómez, ¿se imaginó que él nunca iba a llegar a ser presidente? No. Por mi mente nunca pasaba que Peña Gómez iba a ser presidente. Yo siempre tenía la esperanza de que ese sueño que Peña Gómez, esa propuesta de Peña Gómez, de primero la gente, de invertir en la gente, de trabajar en la educación, de trabajar en la salud, de hacer una distribución más justa del erario público. Yo siempre soñé con que el doctor Peña Gómez fuera presidente, sobre todo la visión que él tenía. La visión de desarrollo que tenía el doctor Peña Gómez. Cómo el doctor Peña Gómez pensaba, por ejemplo, cómo integrar a la mujer, cómo integrar a la juventud, cómo aprovechar los recursos naturales que tenemos nosotros, por ejemplo, como el mar. El doctor Peña Gómez soñaba con establecer una flota pesquera que pudiera llenar de riqueza al país con todo ese mar que tenemos nosotros, que no lo aprovechamos en la dimensión que podemos aprovecharlo. El doctor Peña Gómez tiene una visión del país y yo compartía plenamente esa visión. Por ejemplo, en el 94 usted gana y puede ocupar su curul como senador, pero según juicio de muchos, él gana en el 94, pero no se puede terciar la ñoña, como él decía. Así es. ¿Cómo usted recuerda eso y esa cosa tan rara de que de 2 años? Te voy a contar cosas que nadie conoce, nunca lo he contado. Faltando varios días para las elecciones, nosotros forzamos a que la Junta Municipal de Nagua nos abran varias cajas donde están los documentos electorales. Y ahí encontramos que de 4 cajas que se abrieron, en 3, había un delucamiento de personas, que fue lo que pasó finalmente con las elecciones por las que Peña Gómez no fue presidente. Yo fui donde el doctor Peña Gómez. Un deslocamiento que... sacaban personas, por ejemplo, Colombia, Alcántara, que podía votar en la mesa 30, tiene todos sus documentos, nosotros tenemos el padrón con que vote en la mesa 30 y de buenas a primeras lo mandaban a una mesa, no se desconocía dónde, pero eran solamente los militantes reconocidos del partido. Entonces eso ocurría entre 25, 30 y 35 personas en cada colegio electoral. Entonces... ¿Y cómo ustedes descubrieron eso? Porque nosotros hicimos que nos abrieran, después, antes de las elecciones, 3 o 4 días antes de las elecciones, que nos abrieran varias cajas para nosotros, porque teníamos la sospecha, teníamos la información. Y no se pudo hacer nada, aunque fue... Yo fui donde el doctor Peña Gómez, y le dije al doctor Peña Gómez, en la provincia, en Nagua, está pasando esto. Y el doctor Peña Gómez era un hombre demasiado bueno, demasiado confiado. Y como teníamos el padrón donde estaba todo correcto, no se entendía que ese padrón de la Junta entonces iba a estar alterado. Lamentablemente, pasó lo que pasó. Cuando vamos a las elecciones, el día de las elecciones, fue el día más terrible que yo he vivido en mi vida, porque cuando comenzaron a llegar la gente dislocados, que no podían votar, los militantes del partido, aquello fue una situación sumamente difícil, pero pese a eso, en la provincia de María Trinidad Sánchez, ganamos todos los municipios, y ganó el doctor Peña Gómez y yo gané como senador, porque habíamos hecho un trabajo demasiado profundo. Pero no así... sucedió, ese control no estaba en todas las provincias. No, eran totalmente diferentes en muchas provincias. Y entonces, ¿cómo usted se explica que pasó eso en la Junta? Usted dice, nosotros teníamos un padrón, Peña Gómez amaba pensar que en el padrón de la Junta, ¿cómo se hizo eso? Bueno, eso se alteró el padrón y el que se mandó finalmente para que fuera a la mesa electoral fue el padrón alterado, dislocado. Y eso fue un crimen a la democracia dominicana. ¿Quién dirigía la Junta en el 94? Ahí había un equipo de personas que es casi mejor ni recordarlo. Entonces, lamentablemente esa Perdóneme, pero se supone que las autoridades
si se hizo un dislocamiento, eso no lo hizo un asistente de informática. Digo, no había ni mucha computadora cuando Sí, pero eso. sí, ¿Cómo fue técnicamente ese eso? de informática, bueno, se hizo un padrón paralelo y se excluían personas y se colocaban en lugares donde no se tenía, donde no siquiera sabía que iban a votar. Fíjate que eso obligó a que se diera a partir, fue tanto lo que se luchó hasta que se logró que la Junta diera una prórroga para que las personas votaran en los colegios electorales, ¿verdad? Y que votaran observados una parte, ¿Hasta qué hora? hasta las 8 de la noche. Lamentablemente, Porque entonces, ¿cómo ustedes como dirigentes manejaron el estrés del momento? era una situación sumamente difícil. Y yo te lo digo, es el momento más difícil que yo he pasado en mi vida, el día más difícil que he pasado en mi vida, con esa situación de todas estas personas dislocadas, con toda esta situación que teníamos. Fueron situaciones muy difíciles. ¿Cómo se reportaba la situación a nivel nacional? No había muchos celulares, ¿había celulares ya cuando Muy eso? poco, muy poco. ¿Cómo fue entonces Bueno, la teníamos una comunicación? oficina y a través de esa oficina nos comunicábamos con la Dirección Nacional, recibíamos las orientaciones, pero la comunicación ese tiempo todavía era muy limitada. Chu, ¿cómo es que ustedes aceptan ese arreglo de 2 y 2 que después se llamó elección en el 96? ¿Por qué si se comprobó que hubo un fraude tan comprobado que Balaguer acepta entregar en 2 años? O sea, expliquemos y recordemos, y para la gente que nunca entendimos, estábamos muy chiquitos, ¿cómo ustedes aceptaron eso? Mira, el doctor Peña Gómez, que fue un hombre demasiado noble, demasiado bueno, cuando se produce todo esto, que todo esto ha quedado al desnudo, que el embajador de Cana, yo recuerdo, la propia embajada norteamericana, cuando se dan los informes, cuando la Junta del Distrito Nacional anula las elecciones, todo eso pasó en ese proceso. La Junta del Distrito Nacional. Anuló las elecciones. ¿Bajo qué? Bueno, pues sobre el mismo problema, sobre la misma situación. Dislocamiento. Claro, entonces, cuando se da todo esto, que todo queda al desnudo, lo que estaba plantado en la República Dominicana era un baño de sangre, porque había una actitud del pueblo dominicano de resistir, de no aceptar el fraude electoral. Y eso yo le iba a preguntar, ¿no hubo violencia ese día? No. No, hubo violencia durante todo ese proceso, pero el doctor Peña Gómez, que es un hombre que amaba al país, que nunca quería que en el país se produjera un baño de sangre, el doctor Peña Gómez llamó a que fuéramos a las iglesias. En vez de ir a la calle con todo preparado para hacer lo que fuera. ¿Ese mismo día de las elecciones? No, día después. El doctor Peña Gómez llama a que vamos a las iglesias. Porque hay que decir que todos esos días fueron de estrés. Fueron días muy fuertes, muy difíciles. Y a mí, por ejemplo, después me hicieron una emboscada para matar, varias emboscadas para matarme. No fue una lucha cualquiera, fue una batalla que realmente... ¿Y cómo usted se libró? Bueno, fueron tantas cosas que pasaron en ese proceso. Me querían robar las elecciones en Cabrera, yo cojo para Cabrera y cuando voy a Cabrera me informan que me tienen una emboscada preparada y entonces me dan protección, un sargento, un teniente del ejército me dio protección y después lo botan a él y lo meten preso porque me dio protección a mí. Entonces, fueron procesos muy difíciles que nosotros vivimos en esa época. Y había mucho control del balaguerato porque venimos de 10 años consecutivos de un poder absoluto. O sea, que había control en los militares, policía. No, en todo. Era una lucha difícil, pero te digo, no con la represión de los 12 años. Tengo que decir que ese fue un gobierno que no había esa persecución política, no había preso político, no había exiliado. En los 12 años de Balaguer la cárcel estaba llena de presos políticos, el exilio estaba lleno de dominicanos. Entonces son épocas muy, muy terribles. Te digo, ser dirigente del PRD en ese tiempo era muy difícil. Casi nadie se atrevía a asumir. Cuando usted dice me querían robar las elecciones en Cabrera, ¿cómo se enteró y qué usted Bueno, hizo me informaron y entonces yo fui a Cabrera y cuando fui a Cabrera yo voy con una comisión y entonces allí en Cabrera yo fui a la Junta y estaba el partido defendiendo a nuestro candidato porque querían desconocer la alianza que habíamos hecho nosotros con el partido Unión Democrática que dirigía Fernando Bergogar y entonces Unidad Democrática. Entonces fue una batalla. Bueno, finalmente tuvieron que reconocer que esa alianza se había hecho y se había hecho en toda parte del país. Era una forma de cómo querer quedarse con un municipio de la provincia, porque no ganaron un solo municipio de la provincia. ¿Con cuántos aliados fueron a esas elecciones? No recuerdo exactamente. Pero no iban solos. No, teníamos partidos aliados. Siempre el doctor Peña Gómez era partícipe de la alianza y hizo el gran acuerdo de Santo Domingo. Entonces hablemos de cómo ustedes aceptan ese arreglo. La decisión en ese sentido la toma la alta dirección del partido.
El doctor Peña Gómez, viendo la situación que había, la mediación de connotadas figuras nacionales e internacionales, plantean un gran acuerdo, un gran pacto por la democracia para evitar un baño de sangre en la República Dominicana. Y entonces cuando el doctor Balaguer hace la propuesta, primero que fuera elecciones 1 año y 3 meses y el cambio de gobierno 1 año y 6 meses, y después entonces en el Congreso Nacional el PLD rompe ese acuerdo que se ha hecho en principio y entonces imponen, junto con el Partido Reformista, que fueran 2 años para las elecciones. Pero ¿y por qué no entregó eso de una vez, Chu? Porque eso no era de él. Bueno. ¿Por qué había que esperar 2 años? Lo que te digo, lamentablemente, ese era Balaguer. Ese era Balaguer, que tenía su delirio por el poder y que siempre lo que hacía era trabajar para permanecer en el poder, no importa cómo fuera. No vieron venir a Leonel en el 96. Porque cuando Peña acepta eso, yo me imagino que él estaba tan seguro que tiene toda la gente, tiene todos los votos, y luego viene el 50+1 que hace todo bueno, más Leonel difícil. había sido candidato vicepresidencial con Juan Bosch, que había sacado unas elecciones, una votación pírrica en ese momento, en las elecciones del año 1994, pero Leonel Fernández fue presidente por Joaquín Balaguer. Fue Joaquín Balaguer quien apoyó y quien dio los recursos y quien hizo todo para que Leonel Fernández fuera presidente. Por eso que le digo que quizá también Peña Gómez no vio. Él dijo, yo como quiera gano en 2 años, esperemos 2 años. Es que todo indicaba eso. Obviamente, se unieron todos los enemigos de Peña Gómez en ese momento y sectores de poder, y entonces impidieron el triunfo del doctor Peña Gómez. Y fue una pena que ese hombre no fuera presidente de la República Dominicana. Yo la verdad que lamento mucho que nosotros no hayamos tenido la experiencia de haber sido gobernado por un hombre de las condiciones, de la honestidad, de la capacidad, de la visión del doctor Peña Gómez. Chu, usted fue senador por 16 años, ¿en algún momento estuvo solo, medio solo? ¿Cómo era la correlación de fuerza en esos años? Bueno, el primer periodo mío, 1994-1998, nosotros éramos 14 senadores, 15 del Partido Reformista y 1 del PLD. Aquel congreso fue lo que me permitió a mí hacerme legislador, porque estábamos obligados nosotros a conocer cada tema que se debatía en el Congreso. ¿Usted estaba solito? No, nosotros éramos 14 del PRD, 14 del 1 PLD. del PLD y 15 del Partido Reformista. Entonces nosotros teníamos, ¿verdad?, que en cada tema teníamos que profundizar el conocimiento para poder debatir con propiedad en el Parlamento, en el Congreso. Y entonces fue un congreso, para mí fue una universidad, ese aprendizaje que vivimos. Teníamos legisladores como doña Milagro Ortiz Bosch, como Ramón Alburquerque, como Vicente Sánchez Baré en ese momento. Teníamos figuras impactantes, ¿verdad?, estaba Andrés Bautista junto con nosotros, José González Espinosa, estaba Dalío Gómez Martínez, Dagoberto Rodríguez Adame. Éramos un bloque, estaba Juan Agustín Zapata por la provincia de Dajabón. Éramos un bloque, estaba el doctor Cosme, Salvador Cosme, del Monseñor Noel. Era un bloque de senadores, ¿verdad?, bien compacto, con quienes teníamos a Herminio del Partido de la Unidad Democrática, teníamos, bueno, era verdaderamente un congreso. Vicente Sánchez Varela, senador de la provincia de la provincia Juan Sánchez Ramírez. Fue un bloque. ¿Cómo usted llega a ser presidente del Senado y qué cosas usted logró como presidente del Senado? Bueno, fui vicepresidente del Senado entonces en el periodo 1998-2001, siendo Ramón Alburquerque presidente del Senado, yo era vicepresidente. ¿Cómo llegó a ser presidente del Senado? Bueno, ahí me permitió proyectarme y entonces en el año 2003 gané la presidencia del Senado. ¿Cuáles cosas yo hice? Lo primero que hice fue desarrabalizar el centro institucional del país. Antes tú ibas al centro institucional del país y en el día era el centro institucional, en la noche era un antro de corrupción y de prostitución, lo que se llamaba la bolita del mundo. ¿Qué yo hice? Formé un patronato, saqué a la prostituta y los delincuentes de ahí, iluminamos la zona, instalamos un destacamento de la Marina de Guerra, asfaltamos las calles. A partir de ahí sacamos lo que era la bolita del mundo, la corrupción y la protección que había ahí. O sea, el presidente del Senado adentro trabajó en el entorno. Y lo primero que hice fue eso, limpiar. Para mí era insólito que siendo ese el centro institucional del país, en el día, en la noche era un antro de corrupción y de prostitución. No lo entendía. Y por eso desde que llegué ahí lo primero que hice fue eso. Lo segundo que hice fue un trabajo de proyección del Senado. Nosotros instalamos por primera vez, yo me llevé a Jackie Núñez Risco a trabajar conmigo. Jackie era mi asesor de comunicación. Instalamos nosotros un estudio de televisión para transmitir en vivo la sesión del Senado, para que cada dominicano supiera qué defendía y qué votaba cada senador de la República Dominicana. Usted que hace esto que ahora vemos,
cada vez que vemos las sesiones que se hacen públicas, empieza con usted? Nosotros instalamos ahí un estudio de televisión y transmitíamos en vivo las sesiones del Senado. Por primera vez, el único congreso de América Latina que lo hacía era el Senado de la República Dominicana. ¿Y de dónde le vino esa idea Bueno, novedosa? siempre yo soñaba. Yo siempre he tenido cosas, y te voy a contar otra cosa que hicimos. Yo pusimos también, iniciamos un programa de conferencias magistrales para que el país pudiera conocer qué estaba pasando en el mundo y cómo la República Dominicana conectaba con el mundo. Nosotros trajimos a Dante Caputo, ex canciller de Argentina, para dar un informe sobre la democracia en América Latina. Yo llevé a la República Dominicana a Ehud Barak, el primer ministro de Israel, para hablar sobre temas de seguridad. Yo llevé a Felipe González, expresidente de España, para hablar cómo superar la crisis en la República Dominicana. Hicimos un programa también, el Senado con el Pueblo. ¿Qué consistía el Senado con el Pueblo? Era el Senado ir a la provincia, escuchar los sectores y explicar también cuál es la función del Congreso Nacional. La idea era cómo nosotros hacíamos conciencia a los ciudadanos cuál es el rol del Congreso Nacional. Desde el Congreso nosotros entonces aprobamos una serie de leyes importantísimas, como la ley de migración, que es una ley fundamental para el país, todavía es la ley que existe. Aprobamos el Código Financiero y Monetario, aprobamos la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de áreas protegidas. Hicimos una cantidad impresionante de cosas positivas que hoy la República Dominicana ha alcanzado a nivel importante de desarrollo gracias a esa visión y a ese compromiso que teníamos nosotros con el desarrollo del país. Lo escucho tan apasionado, hablando como legislador. ¿Qué le gustó más o qué le gusta más? ¿Legislador, funcionario, estar en el Ejecutivo, estar en el Poder Legislativo? ¿Ha estado suficiente tiempo en ambas cosas para decidir qué le gusta más? Lo que pasa es lo siguiente, yo siempre digo que primero, soy de la gente que donde quiera que esté, yo nunca voy a ser uno más. Yo fui gobernador a los 24 años, yo me diferencié de todos los gobernadores. ¿Qué yo hacía? Los fines de semana, yo me iba a trabajar a las comunidades, a resolver problemas de caminos vecinales, de centros comunales, centros deportivos, de escuelas. Y yo me pasaba todo el año trabajando. Siendo senador... Por eso ganaba. Siempre ganaba. Siempre. Entonces, siendo senador, también yo me pasaba... Yo no sé cuántas veces yo podía comer en mi casa con mi familia en el año. No recuerdo si lo podía hacer alguna vez en el año. Mi casa era la casa del pueblo, era la casa de todo el mundo. Y entonces yo disfruto esa cosa que hago. Yo disfruto servir. Usted nació para ser político. La vida para mí solo tiene sentido si es para servir. Y el paso de uno por la vida es para dejar un legado de cosas positivas en beneficio del país, en beneficio de la ciudadanía. Fíjate que yo vine aquí, por ejemplo, al consulado. Y lo primero que hice fue, entré en contacto con la gente. Bueno, pero no quiero cambiarte la agenda si tú quieres otro tema con relación a eso. Sí, vamos a hablar ahorita vamos a hablar de Nueva York, sí. Pero estoy entusiasmadísima conociendo su trayectoria política. Antes de salir del Senado, para que hablemos un poco del PRD y de la historia de la fundación del PRM, que usted es su primer secretario general, ¿cuál es el político que más le impactó en esa trayectoria? ¿Es Peña Gómez? ¿Es Jorge Blanco? ¿Cuál es el político que lo forma a doctor Peña Gómez. Esa pasión de Peña Gómez? Doctor Peña Gómez, el amor de doctor Peña Gómez con la gente, el compromiso con la gente, su visión, el doctor Peña Gómez. Es más, déjame contarte algo que me pasó a mí. En la campaña de 1994, yo estoy haciendo un recorrido en Cabrera y me invitan unos compañeros a almorzar a la casa de Papi Chevalier, que era uno de los principales dirigentes del partido en Cabrera. Y cuando yo voy al lado de la casa de Papi Chevalier, hay un televisor prendido y están pasando un discurso mío que yo había pronunciado en algún momento, en alguna zona. Y yo le digo a los compañeros, mira, está hablando del doctor Peña Gómez, vamos para allá. Porque hasta mi voz se confundía con el doctor Peña Gómez. Sí, el doctor Peña Gómez impactó tanto en mí. Porque el doctor Peña Gómez era un hombre tan especial. Yo te voy a confesar algo. Por ejemplo, un día del mes de marzo del año 1998, me informan, yo estoy en un recorrido en el municipio, en Nagua, y me informan que ha pasado una tragedia en La Romana. Yo voy con el síndico de ese entonces, que era Ángel de Jesús López Compa, y nos vamos nosotros a La Romana. Nos informan la tragedia, hay 26 personas que han muerto. Y nosotros llegamos a La Romana, rápidamente me conecté con dos amigos, con Santana Guílamo, que era, y con uno que era diputado, que era Agramonte, Mario Agramonte. Y ellos nos permiten entrar en contacto con las autoridades de la Marina y con el alcalde. Y nosotros abordamos
embarcaciones con la Marina y salimos detrás de esas personas que habían desaparecido. Ciertamente se recuperaron 26 cadáveres. Aquello fue una situación tan dolorosa. Y entonces nosotros salimos, conseguimos que nos habilitaran unos créditos para el traslado de esos cadáveres, para comprar ataúd, para transportar esos cadáveres. El alcalde, que en ese tiempo era Miguel Ceja, nos abrió un crédito y nosotros pudimos. En medio de esa situación me llama el doctor Peña Gómez y me dice, yo tengo que verte, quiero verte. Y yo le digo, doctor Peña Gómez, yo no puedo ir donde usted ahora, porque yo me había infectado 3 días con la misma ropa, haciendo esfuerzo, haciendo todo cuanto podíamos hacer para ayudar a las personas que habían quedado con lesiones y los que habían familiares. Eso era un día de juicio, toda la familia. Una catástrofe. Y entonces, el doctor Peña Gómez, yo no puedo, porque él estaba enfermo y yo estaba infectado. Entonces, varios días después, yo voy a la casa del doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez me dice, te felicito lo que tú estás haciendo, lo que hiciste, eso es lo que tienen que ser las personas, ser solidario con el que menos puede. El doctor Peña Gómez me da 1,000 pesos para que yo le lleve a cada una de las 26 familias que habían muerto sus familiares. Ese era el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez me dio tantas lecciones de vida a mí. Una vez yo vine aquí a la ciudad de Nueva York, cuando él estaba enfermo, y él había hecho un compromiso con una viuda, había muerto su esposo, y él había hecho un compromiso de que él iba a ayudar con el sostenimiento de esa familia. Y él sabía que yo tenía relaciones muy cercanas con esa familia. Y yo paso 3 días con él aquí. Nunca olvido que fue un 13 de febrero, hoy, un día como hoy, un 13 de febrero de 1997, de 1998, no, 97. Y entonces caminé con él. Al otro día, que era 14 de febrero, el doctor Peña Gómez, mira qué coincidencia tiene en la vida. El doctor Peña Gómez me dice que quiere que lo acompañe nuevamente. Y yo voy y camino con él. Cuando llegamos de caminar, los compañeros de aquí de Nueva York le hicieron un sancocho al doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez tenía más de un mes que no comía. Y ese día, emocionado, se comió un poco de sancocho. Los compañeros le llevaron un mariachi mexicano y él comió un poquito. Y entonces, al día siguiente me dijo que volviera a caminar con él, volví a caminar con él. Y ya cuando me voy a despedir, te voy a confesar la conversación completa para que tú seas la primera persona que va a difundir esta información. Cuando llego, que le digo, doctor Peña Gómez, yo me tengo que ir ya. Dice, qué bien. Entonces me dice, Jesús, tú dirigiste la campaña mía en María Trinidad Sánchez en Samaná. Y por primera vez ganamos las elecciones en Samaná. Desde 1962 no ganamos en Samaná y sin embargo, bajo tu dirección, ganamos la provincia de Samaná. ¿Qué hay que hacer para nosotros ganar el senador de Samaná? Y yo le digo, doctor Peña Gómez, ¿usted quiere que le diga lo que hay que hacer? Sí. Y dije, bueno, poné a Milton Ray Guevara como candidato a senador. ¿A Milton? Digo, sí. Me dice, ¿y por qué? Digo, bueno, en Samaná hay una disputa entre Braulio Adame Espino y el doctor Aníbal Olea. Cualquiera de los dos que usted ponga como candidato, no va a una integración. Sin embargo, Milton es una figura respetada por todo el mundo lo quiere. Y con Milton podemos armar el muñeco y podemos llevarlo como candidato y con él ganamos las elecciones. ¿Tú crees? Digo, sí, doctor Peña Gómez, ganamos. Bueno, yo me voy a despedir cuando él me dice, no, Jesús, dame el favor. Y él coge un sobre y mete un dinerito y se lo manda a la viuda para que yo se lo lleve cuando yo llegue a la República Dominicana. Yo voy donde la viuda, mira, y le mando al doctor Peña Gómez. Esa mujer se puso feliz, no solamente por el dinero, sino por lo que se representaba un hombre enfermo. Y él, antes que pensé en otra cosa, está pensando en ese compromiso que hizo con esa persona. Bueno, cuando yo llego al país, yo voy y me encuentro con Milton, que era director ejecutivo de FINJO en ese momento. Y le digo a Milton, ¿qué dice el próximo senador de Samaná? Me dice Milton, mira, si tú quieres ser amigo mío, no me digas eso jamás, yo no voy a ser senador, no me interesa ser senador. Digo, tú vas a ser senador de Samaná. Dice, mira, no me hable de eso. Bueno, perfecto. El doctor Peña Gómez llega a República Dominicana el 5 de julio del año 1997. Lo recibimos en el Puente de la 17 con el eslogan, el negro llegó parado. Aquello fue un meeting extraordinario. ¿De qué la idea del negro llegó parado? No sé. Aquello fue un meeting extraordinario. Y cuando llegamos, el pueblo en la calle fue una manifestación de apoyo sin precedentes. Yo voy a ver al doctor Peña Gómez 3 días después. Y voy a verlo a San Cristóbal, en Gambita, cuando él tenía su casa allá. Y cuando voy, le digo, doctor Peña Gómez. Entonces me dice el doctor Peña Gómez que Milton le había dicho que no. Él había hablado con Milton y Milton le dijo que no. Y el doctor Peña Gómez, eso no es problema. Yo sé cómo vamos a resolver el problema de Milton.
llame a Alejandro Grullón y dígale a don Alejandro Grullón que usted quiere que Milton sea senador de Samaná. Y usted verá que Milton no le va a decir que no a Alejandro Grullón. Y al así, dueño del Banco Popular. Sí, y así sucedió. El doctor Peña Gómez llamó a don Alejandro Grullón, don Alejandro llamó a Milton, que eran compadres, y Milton no le podía decir que no a Alejandro Grullón. Y entonces, así se selecciona a Milton. Lo agarraron. Como candidato a senador. Cuando Milton es electo candidato a senador, me dice, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo no conozco a nadie de Samaná. Digo, no, Milton, yo voy contigo. Y yo fui a Samaná entonces y le armé los equipos en toda la provincia. Y Milton fue senador de la República. Y para mí ha sido el mejor senador que ha tenido la República Dominicana. Y un lujo. Un lujo de senador. ¿Y usted fue el jefe de campaña? Yo era candidato a senador, pero yo ayudaba a Milton, porque la emisora que se oía en Samaná era la emisora de Nagua, y de Nagua entonces nosotros ayudábamos y apoyábamos la campaña de Milton. Te comento esto, ¿verdad? Esto no lo sabe nadie, pero primero yo lo digo en público. Realmente fue una experiencia extraordinaria, magnífica. Y yo, bueno, Milton y yo tenemos una relación de hermano de esa época. No decimos hermano, él y yo tenemos relación de amistad, porque entonces fuimos senadores juntos. Y yo pude conocer a este extraordinario legislador, ese gran ser humano que es Milton Ray Guevara. Fue un gran congreso, ciertamente. Un gran congreso, sí. Chu, ¿usted tenía fe de que se iba a sanar Peña Gómez? Peña Gómez quería vivir. ¿Cómo fue el proceso ya de la debacle, de aceptar y finalmente el desenlace final con su desaparición física para usted? Muy doloroso. Yo recuerdo que siendo senadores nosotros, después que pasan las elecciones, un día nos encontramos en el Senado y casi no tenemos brújula, no tenemos dirección. Y yo recuerdo que en un pronunciamiento de eso dice Ramón que señores, el doctor Peña Gómez ya, lamentablemente, ya no vive. Somos nosotros que tenemos que tomar decisiones aquí. Entonces ese fue un congreso que nosotros tuvimos muchas cosas, porque el presidente Leonel Fernández, primero, te voy a confesar otra cosa que muy poca gente lo sabe. Primero, la travesura que hizo el presidente Leonel Fernández con lo que era la dirección de la Cámara de Diputados. ¿Cuál fue la travesura? Que nos quitan unos diputados y con eso él impone a Rafael Peguero Méndez como presidente de la Cámara de Diputados. ¿El famoso Peguerazo? Sí. Y entonces después, lo que fue la Liga, lo que fue el entrentó de la Liga, que te lo voy a confesar ahora para que el país conozca cómo pasó lo del entrentó. Estamos un 25 de enero del año 1999. Estamos Andrés Bautista y yo, nos quedamos en el Hotel Hispaniola. Yo me levanto y cojo para la habitación de Andrés y le digo, Andrés, ¿y qué nosotros vamos a hacer? En la Liga hay 4 senadores virtualmente secuestrados y hay uno que está enfermo y no tenemos cómo llevarle la medicina. ¿Qué podemos nosotros hacer? Y entonces me dice Andrés, pero ¿y cómo usted coge para Nagua y yo para Moca? ¿Con qué cara nosotros vamos a ese pueblo sin poderle dar una explicación a la gente de allá, de que esos senadores están ahí y nosotros no hacemos nada? Expliquemos lo del secuestro para la gente que no... Se ha presentado un conflicto en la Liga Municipal Dominicana para la elección del nuevo secretario general de la Liga Municipal Dominicana, y entonces había un grupo de senadores que estaba apoyando que fuera Julio Marín, el secretario general de la Liga, que era el actual secretario general de la Liga, y entonces el presidente Leonel Fernández estaba auspiciando a Marley Aristi Castro para que fuera él, el nuevo secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Con una travesura habían obtenido la mayoría de los votos, y entonces... Cuando usted llama travesura, ¿cuáles son esos mecanismos? Esa travesura de compra de personas que muy bien ellos instauraron en el país. Entonces, había una rebelión de parte de los alcaldes y de la Liga con relación a esa situación, y entonces había militarizado la Liga Municipal Dominicana, y ahí estaban dentro 4 senadores, y estaban un grupo de personas. En un momento tuvo también Johnny Ventura, que salió. Me imagino que ustedes recuerdan todo lo que fue ese episodio. Entonces, esos senadores están virtualmente secuestrados. Yo llamo a Ramón Albuquerque y le digo a Ramón, mire, presidente, usted es el presidente del Senado, yo soy vicepresidente del Senado. Nosotros tenemos ahí 4 senadores virtualmente secuestrados, incluyendo uno que se llamaba Enriquito López, que era el senador de la provincia de Bonao, Monseñor Noel. Y nosotros tenemos, por lo menos usted y yo, tenemos que dar la cara, porque usted es el presidente del Senado, yo soy vicepresidente del Senado. Entonces dice Ramón Albuquerque que él no está de acuerdo conmigo, que de todas maneras que convoque a los senadores para que nos reunamos y discutamos el tema.
Entonces, yo convoco a los senadores, nos reunimos en la oficina de Ramón Albuquerque, que estaba en la Abraham Lincoln, la Torre Alexandra, piso número 5, y entonces ahí vamos 15 senadores. Y entonces ahí armamos una discusión, y Ramón Albuquerque dice que él no está de acuerdo con que vayamos ahí, porque él no puede someterse a recibir una humillación, o que lo consideren, que lo maltraten. Y entonces yo le digo que yo sí estoy de acuerdo con que vayamos ahí, y los senadores, la mayoría, dicen que sí, que debemos de ir, incluyendo a doña Milagro Altibós, José González Espinosa, Iván Rondón, Andrés Bautista, todos. Entonces decidimos que vamos para allá. Entonces cuando vamos a salir de la oficina de Ramón Albuquerque, aquí dice Ramón Albuquerque, vámonos sin arma de fuego y vámonos manejando, para que solamente vamos nosotros, sin choferes, y cuando vamos a salir, entonces dice Ramón, déjame y va y busca una constitución de la República. Nosotros llegamos a la Liga Municipal Dominicana y cuando llegamos, está rueda la liga. Yo llamo al coronel Florimón, que está al frente de la dotación policial, y le digo que somos un grupo de senadores que queremos que nos permitan pasar a ver a los senadores que estaban virtualmente secuestrados. Dice el coronel, déjeme hablar con el general. Él llama al general Mansueta, que era el que estaba como comandante, y yo le digo, general, somos una comisión de senadores encabezada por el presidente del Senado, y queremos que nos permitan pasar a ver a los senadores que están virtualmente secuestrados. Dice, déjeme hablar con el jefe de la policía que acaba de llegar. Cuando viene el jefe de la policía, en ese instante llega Tony Raful, Virgilio Bello Rosa, Emanuel Ejea Guerrero y Agripino Núñez Collado. Viene hablando el jefe de la policía con el presidente. El presidente le ha dicho a él que deje pasar a la comisión de Agripino Núñez Collado, de Tony Raful, Virgilio Bello Rosa y Emanuel Ejea Guerrero. Entonces cuando él viene, el jefe de la policía, que era San Jiminián, le dice a Ramón, mire, jefe de la policía, nosotros somos una comisión de senadores, encabezado por mí, que soy presidente de la Asamblea Nacional, presidente del Senado de la República, y una comisión de senadores, queremos que nos permitan pasar a ver los senadores que están en la liga. Y entonces dice el jefe de la policía que no, que él solo tiene intención de dejar pasar a Agripino y a esa comisión del PRD. Entonces Ramón le dice, ¿pero quién es Agripino? Agripino no es nada, yo soy presidente de la Asamblea Nacional, ¿cómo te va a decir que va a pasar Agripino y no nosotros, los senadores de la República? Entonces dice que no, que él nada más tiene orden de eso. Entonces Ramón, molesto, le tira una galleta al jefe de la policía, el jefe de la policía le evade, y entonces Ramón quiere pasar, ¿verdad? Fue a ese nivel que le tiró una galleta. Sí, quiere pasar, no puede pasar, nosotros cogemos a Ramón en Parihuela, lo subió por encima de la verja, lo cruzamos, entonces Ramón hace fuerza por un lado y nosotros por el otro, y entonces ahí cuando Ramón dice, ¡entra en todo! Cuando ya está abierto. Ahí es que se arma el forcejeo. Ustedes lo cruzan del otro lado. Correcto, y entonces hace fuerza por un lado y nosotros por el otro lado, y entonces ahí cuando pasa eso que dice, entra en todo. Así se escribe la historia. Entonces ahí nos cayeron a tiro. Andrés Bautista, ¿le cayeron a tiro? Sí, a perdigonazo. Andrés Bautista le dan como 5 o 6 impactos de bala. Fernando Berroa se cae y entonces nosotros cruzamos allá. Yo voy con la medicina de Enriquito López y la llevamos la medicina allá a Enriquito López. Así se escribe la historia. Porque finalmente le entran, entonces sí entraron. Claro, nosotros cuando Ramón hace la fuerza. Nosotros entramos y entramos junto con Ramón y cruzamos. Teníamos que subirnos por encima de una verja para cruzar la liga y nos subimos por la verja de la liga y entonces entramos allá y fuimos a ver los senadores que estaban virtualmente secuestrados. Estamos hablando del año 1999. Estamos hablando del 25 de enero del año 1999. Y por eso cito el año, porque venimos de un 94, de un robo de unas elecciones, un mal negocio que hizo Peña, que no debió caer en eso, gana el PLD en el 96, entonces en el 99, preludio del 2000, que va a ganar el PRD con Hipólito Mejía, esa es la última. ¿Por qué usted cree que Leonel pacta con Don Amable? ¿Por qué ese force de quedarse con la liga? ¿Por qué era tan importante la liga? Era que realmente la convicción de ese gobierno de tenerlo todo y no respetar la mayoría. Eso fue lo que pasó en la Cámara de Diputados y eso fue lo que pasó en la Liga Municipal Dominicana. Ellos querían imponerse sobre la base de la corrupción. ¿Y cómo se pudieron imponer? ¿Cómo lograron, a pesar del entrentó, cogieron su liga? Sí. Cogieron la liga. Y entonces nosotros... ¿Ustedes no pudieron hacer nada? Nosotros hicimos la denuncia en todos los organismos, hicimos todo lo que podíamos hacer y nosotros entonces nos dedicamos a trabajar para sacarlo del poder. Y entonces la elección del año 2000 ganamos las elecciones. Entonces el saborear en el 2000, después de casi, esa sensación de casi, porque decimos en el 94 casi ganamos, en el 96, bueno, pasamos. Ganamos primera vuelta, en segunda vuelta perdimos. Cuando finalmente se da, ¿cómo ustedes lo reciben? Bueno, lleno de alegría, ¿verdad? Con mucha esperanza de cosas, de cambio. Y
Y ahí está. Logramos el poder y logramos avances importantes. Después de, tenemos que hacer una segunda entrega o quizá una tercera de la historia política del PRD y del PRM. Vamos a hacer una pausa en el 2000 para pasar 16 años después del PLD. ¿Cómo son esos 16 años de otra vez de esperar tanto y tener que fundar otro partido y su papel en el nuevo partido donde usted es el primer secretario general? Bueno, aquello fue una lucha muy fuerte, ¿verdad? Yo fui senador hasta el año 2010. Tenía una posición en el partido, era vicepresidente del PRD y coordinador de la 14 provincias del Cibao. Fui el coordinador de la corriente unitaria, que postulaba a doña Milagro Ortiz Bosch como candidata presidencial, porque yo no estaba con Miguel, yo estaba con doña Milagro Ortiz Bosch. Yo estuve al lado del doctor Esquea, de Fello Suberví, de Virgilio Villarrosa, del papá de Luis, del doctor José Rafael Abinader. Nosotros logramos entonces conformar la corriente unitaria. Y yo era el coordinador de la corriente unitaria. Entonces, bueno, viene la convención, gana Miguel Vargas la convención. Entonces me tocó a mí dirigir el Comando Nacional de Crecimiento junto con Giné Bulnigar de Jiménez Mesón. Éramos quienes dirigíamos el Comando Nacional de Crecimiento, que fue un organismo creado para buscar gente fuera del partido. Y nosotros hicimos un trabajo en todo el país, doña Gina y yo. Viene ahí entonces las elecciones. ¿Cómo gana Miguel versus doña Milagro con toda esa grande ficha y usted coordinando exitosamente? Bueno, es que había una actitud de que la gente entendía que para enfrentar al PLD había que tener dinero, y Miguel era el hombre que se vendía con el dinero, y lo veían algunos como una persona joven. ¿Y el hecho de ser mujer, usted cree que no ayudó? No, yo creo que doña Milagro lamentablemente no fue presidenta de la República. Esa señora tiene todas las condiciones para haber sido una gran presidenta. Doña Milagro Ortiz Bosch, sin lugar a dudas, es un referente ético, moral, es un referente de la vida nacional, y es una mujer innovadora, creativa, una mujer sumamente inteligente y una persona con todas las condiciones. Yo lamento mucho que el país, que no se le diera la oportunidad para que ella fuera la presidenta de la República Dominicana. Vergüenza contra dinero era el eslogan de la campaña de Esa fue una campaña, eso fue durante muchos años, se usó ese tipo de campaña. Nosotros hicimos todo cuanto podíamos hacer, y yo siento la satisfacción de haber trabajado, y el orgullo de haber trabajado al lado de doña Milagro Ortiz Bosch, de haber sido el coordinador de la corriente unitaria, haber recorrido el mundo junto con ella y haber hecho todo el esfuerzo para que ella fuera la candidata presidencial. Chu, después de ver a su papá le transmiten la sangre, el amor por el PRD, estuvo cerca de Don Juan, usted cerca de Peña Gómez, ¿usted se imaginó que se le iba a morir las siglas del PRD en las manos? En este caso, el partido madre y padre de todo, el sistema de partido, la historia democrática. ¿Usted se imaginó este final? No me lo imaginé, pero sí lo pude predecir. Yo le dije a Hipólito Mejía, que me mandó a buscar para que apoyara a Miguel Vargas Maldonado para la convención del año 2007, que yo no lo apoyaba. Y le dije que ese era un error de él. Y le dije, se va a arrepentir si te apoya a Miguel Vargas. Y él me dijo a mí, Miguel le va a ganar Milagro 80-20. Yo le dije, es posible. Pero usted se va a arrepentir toda la vida si apoya a Miguel Vargas. Palabra de Dios. ¿Pero y por qué Hipólito no apoyó a Milagro? Bueno, la razón no la conozco, pero lo cierto es que ese detalle... O sea, ¿dónde hacen esquina Miguel y Hipólito? Bueno, se recuerda que Miguel fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Hipólito Mejía. Lo que hay es que... O sea, ¿qué le pasó la antorcha a nivel de...? Lo que hay es que... Y Hipólito tenía una visión de por qué debía ser Miguel. Yo tenía otra. Yo conocí a doña Milagro. Doña Milagro es una mujer que yo me siento orgulloso de su amistad y de haber trabajado con ella junto y de haberla apoyado a ella. Y me siento... Bueno, yo fui vicepresidente del Senado, porque es que a mí todas las cosas que yo he tenido que pasar en mi vida me ha costado mucho trabajo. Éramos 24 senadores. Yo tenía 11 votos. Ramón dijo que no iba a votar por nadie. Entonces, faltaban 12 votos. Habían 2 compañeros que aspiraban, que se unieron en contra mía. Y entonces, a mí me faltaba un voto. Doña Milagro, yo no me atreví a decirle que votara por mí. Doña Milagro iba a salir del país. Y ella se entera de que yo estoy aspirando. Y ella se devuelve al aeropuerto para votar por mí. Yo gano 12 votos 11. Sí. Wow. A mí, las cosas que yo he tenido que pasar en la vida han sido tan bonitas y le he disfrutado tanto, ¿verdad? Porque eso me permitió a mí entonces. Y ver trabajado con doña Milagro, verla conocido. Hipólito lo aceptó, lo reconoció, ¿verdad? Chu cometió un error. ¿Hubo esa conversación? No, pero fue cuando él apoyó a Miguel Vargas por decir doña Milagro. Por eso, o sea, ustedes hablaron después, te lo dije. Que... Entonces, así se escribe la historia. Eso es parte de todo esto, ¿verdad? Y entonces... Vamos un poquito al PRM, porque al PRM yo tendría que pasarme
varios programas para poderte contar todo lo que fue ese proceso tan difícil. Pero cuando tomamos la decisión de salir del PRD, cuando nos dan 37 sentencias, cuando ya no tenemos otro camino, convocamos una asamblea en el Club Los Prados y el doctor Hugo Tolentino y Ramón Albuquerque que plantean ahí que había que irse del PRD y formar otro partido. ¿Y cómo cayó esa? No, en principio ninguno lo entendíamos. Ellos tenían la visión y ya aunque habíamos trabajado todo y teníamos una estructura y teníamos todo un equipo trabajando en lo que llamábamos el Partido Revolucionario Mayoritario, que era como le queríamos poner, entonces ya teníamos toda y eso viene como consecuencia de una serie de acontecimientos, de hechos acontecimientos. Recuerde que nosotros fuimos al partido cuando se rompió todo el partido en la avenida, en la Winston Churchill, ¿verdad? Todo eso fue fruto de todas unas situaciones que se daban en los tribunales. No teníamos... Esa es la historia de las sillas blancas, que sí, se hicieron muchos memes, se hicieron canciones. Correcto. Ese día todos estaban ahí, esa fue ahí, la última claro. vez. ¿Usted vio eso en persona? Que estaba ahí. No que lo vi, no, es que yo estaba ahí, yo era el protagonista. Yo quién estaba ahí ¿quién con fue el Hipólito primero? Mejía. El que tiró la primera silla, ¿quién fue? No, nosotros comenzamos y tomamos la decisión de ir al partido. Y entonces cuando salimos para el partido, ahí nos tenían rodeado de eso y nosotros cruzamos y fuimos y hicimos lo que teníamos que hacer. Y entonces ahí el poder se impuso otra vez, con un acuerdo de Miguel Vargas con el PLD. Y esa es la historia, esa es parte de la tragedia que vivió la República Dominicana con la complicidad del PLD en ese momento, de Danilo Medina y de Leonel Fernández en su momento. ¿Qué buscaba el PLD con eso? Bueno, lo que buscaba era desbaratar el PRD y él lo logró. Lo que buscaba era la destrucción del PRD y nosotros tomamos la decisión entonces de irnos del PRD y formamos el Partido Revolucionario Mayoritario. Cuando lo llevamos a la Junta, entonces el doctor Abinader tuvo la generosidad de facilitarnos el partido Alianza Social Dominicana para que nosotros pusiéramos la gente y le pusiéramos Partido Revolucionario Mayoritario. Cuando vamos a la Junta se niega a aceptar el nombre de Partido Revolucionario Mayoritario. Me designan a mí, a Héctor Guzmán, para que salgamos a hacer un focus group en diferentes sectores y entonces salimos y de ahí sale el nombre, varias opciones, entre ellos Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién lo sugiere el nombre? No, salió de los estudios que hicimos, focus group, salieron 4 o 5 nombres y cuando llevamos eso al partido, el partido entendió que era moderno. Entonces ahí fue que salió el nombre de Partido Revolucionario Moderno. Lo mandamos a la Junta y el día 9 del mes de septiembre del año 2014, entonces la Junta aprueba el nombre del Partido Revolucionario Moderno. Entonces después tiene que hacerse la asamblea del Partido Alianza Social Dominicana, que se hace el día 30 de enero del año 2015 y 2 días después entonces nace el Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista presidente y yo secretario general. ¿Quién los elige? ¿Quién sugiere a Chuy? La asamblea. Bueno, la elección de nosotros fue como consecuencia de que habíamos tomado la decisión de que nosotros, cuando salíamos del PRD, los dirigentes tuvieran la más alta jerarquía, iban entonces a ocupar las posiciones. En ese momento, el secretario general era Orlando Jorge Mera, al Orlando no sumarse en principio al Partido Revolucionario Mayoritario, Moderno, entonces así sale el nombre mío. Porque él se quedó en el PRD. Él se quedó en el PRD en principio. Y entonces después volvió un tiempo después. Entonces así yo voy como secretario general y Andrés, que era el presidente en funciones, va como presidente del Partido Revolucionario Moderno. Entonces Andrés y yo somos los que encabezamos el partido. Pero durante todo ese proceso hubieron situaciones muy duras, muy difíciles. El propio Andrés, que me había dicho a mí, que había dicho que se iba a retirar de la actividad política, y un día me dice que él se va, y se fue a Moca, y yo fui allá donde él y le dije, mire, usted no puede retirarse, usted y yo tenemos que hacer un partido para sacar el PLD del gobierno. Esta dictadura, nosotros somos los que podemos hacer ese partido, y somos nosotros, encabezados por Luis Abinader y Hipólito Mejía. Bajo el liderazgo de ellos, es que nosotros podemos sacar el PLD del gobierno. Usted tiene que irse. Entonces Andrés entendió, y vino con todo los brillos, y entonces nosotros ahí, pues... ¿Por qué se quería retirar? Andrés ha sido una persona que para él ha sido un gran sacrificio estar dedicado a la actividad política y pasar tiempo en la capital, porque es una persona vinculada y sobre todo con raíces muy profundas en su provincia, con una producción. Andrés es uno de los principales productores de cerdo del país, de los productores de pollo, de huevos, de ganado, y entonces Andrés siempre ha estado muy vinculado, y para él realmente, él nunca le ha gustado vivir en la capital. Y usted lo trajo de nuevo. Entonces yo le dije, no, es que usted y yo tenemos un compromiso que está más allá, usted y yo fuimos senadores durante 16 años, tenemos una deuda, y nosotros tenemos que construir el partido con el que vamos a sacar el PLD del gobierno. ¿Usted estaba tan convencido? Convencido estaba. ¿Y por eso ese palo en el 16 que quedan colocados, o es el cúmulo de tantos años de espera
bueno, ahora lo hemos visto con la Fuerza del Pueblo, pero no era normal que un partido nuevo, recién fundado, tenga la posición, ustedes quedaron automáticamente en el segundo lugar. A Juan Bosch pasó 17 años para ser un partido mayoritario, de 1973 a 1990. Para Juan Bosch sacar el 35% de los votos, le cogió 17 años. Nosotros, en un año, 3 meses y 15 días, convertimos al PRM en un partido mayoritario, alcanzando un 35% de los votos en unas elecciones, pese a todos los abusos que se cometieron. Recuérdate que no nos permitieron pasar una publicidad que nosotros hacíamos, donde nosotros cuestionábamos la presencia de Joao Santana, lo que fue Odebrecht. No nos permitieron los vínculos de Danilo con Odebrecht, con el gobierno. No nos permitieron pasar unos comerciales que tenía. Mira, aquello fue una campaña sumamente difícil. Y pese a todo eso, nosotros logramos un hecho histórico. Un hecho histórico, un 35% de los votos. Y con ese partido ya ahí. Porque, ¿qué pasó en el... ¿Cuál ha sido el gran problema de los partidos políticos en la República Dominicana? La falta de árbitros. ¿Qué nos llevó a nosotros a perder las elecciones en el 2004, cuando no teníamos árbitros? Primero en el 86, la lucha entre Peña Gómez y Jacobo Magluta, no había árbitros. Después, en el año 2004, pese a las situaciones que se vivieron en el país por la crisis económica, pero no había árbitros en el PRD. Eso provoca también la división del PRD. Pero en el año 2008, en el año 2012, teníamos toda la posibilidad de ganar las elecciones. ¿Y por qué la perdimos? Por falta de árbitro. Estaba aspirando Miguel Vargas y estaba aspirando Hipólito Mejía. Hipólito ganó las primarias y Miguel, todo el mundo sabe lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la traición de Miguel Vargas con el PLD, el acuerdo con el PLD, impidió que Hipólito Mejía fuera presidente de la República en el año 2012. Cuénteme eso, no lo sabía, cuénteme eso. Bueno, cuando Hipólito Mejía gana la primaria, Miguel Vargas no se integra a la campaña. Y hubo un acto de traición por abajo y eso impidió. ¿Confirmado? Claro, están todos los hechos ahí. Impidió que Hipólito Mejía fuera presidente. Entonces, ¿qué le pasó al PLD en el año 2019? Cuando no hay árbitro, que aspira a Leonel Fernández, que aspira a Gonzalo Castillo, que aspira a todo, y Danilo Medina es parcial de un grupo, no hay árbitro y entonces eso provoca la división del PLD. Entonces el PRM, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál ha sido la diferencia del PRM? ¿Dónde está el éxito del PRM? Primero, en que nosotros trabajamos de manera institucional. Nosotros construimos una institucionalidad y junto con nosotros, con Andrés y conmigo, estaba un grupo de figuras como don Hugo Tolentino Díaz, como Tirso Mejía Aricán, como doña Milagro Ortiz Bosch. Había un grupo, como Ibelice Prat Ramírez de Pera, había un grupo de personas que no era parcial. Un gran consejo, ¿verdad? Correcto. Que no eran parcial de ninguno de los aspirantes, aunque tuvieran simpatía, trabajaban de manera institucional. Y nosotros construimos un partido que para nosotros alquilar el primer local del partido, tengo que confesarte, primero pusimos a Eligio Jaque a buscar ese local. Y cuando Eligio consiguió el local, entonces no teníamos el dinero. Y Andrés, Eligio y yo invitamos al ingeniero Héctor Ten y a Wilfredo Bautista, el hermano de Andrés Bautista, a un almuerzo. Y les pedimos que nos dieran el dinero para alquilar la Casa Nacional del Partido. Y ellos dos nos dieron el dinero con el que nosotros alquilamos la Casa Nacional del Partido. Héctor Ten y Wilfredo Bautista. Y entonces nosotros, para amueblar ese local, entonces nosotros convocamos una cena en la casa de Alessi Victoria a 50,000 pesos y con ese dinero aquí amueblamos el local del partido y cada uno de los dirigentes del partido pagaba 5,000 pesos mensuales porque nosotros no recibíamos dinero. Y después cuando comenzamos a recibir fueron 500,000 pesos lo que recibíamos. Entonces, nunca el partido me pagó un centavo a mí ni a Andrés Bautista, nunca nos dio un galón de gasolina. Nosotros recorrimos el país más de 5 veces, recorrimos el mundo haciendo el partido, nunca recibimos un centavo de nadie. Lo hacíamos nosotros con nuestro propio esfuerzo y con nuestros propios recursos para la construcción de este partido. Teníamos que ir algunas veces, 5 y 6 veces a un sitio para poder lograr convencer a la gente para que vinieran con nosotros. Pero no solamente fuimos nosotros, fue un equipo de hombres y mujeres. Era un laboratorio de trabajo político que nosotros teníamos, de organización electoral, un equipo económico formidable, donde estaba el doctor Martínez Moya, estaba José Rijo, que era quien daba la cara por el tema presupuestario, donde estaba un grupo de economistas y un grupo de dirigentes a todos los niveles, un frente agropecuario extraordinario, un frente de profesionales. Es decir, nosotros teníamos un laboratorio permanente de trabajo político. Pero además, Chu, ustedes se fueron con todo, nada más se quedaron las siglas, o sea, todo el mundo
se fue con Pero usted. eso fue un proceso, porque en principio había una gran resistencia. Eso fuimos nosotros tumbando ese proceso, poco a poco. Y cuando... ¿Cuáles se quedaron? Además de Orlandito, se quedó Tony, Guido. Mucha gente se quedaron, yo no veo ahora, pero mucha gente se quedaron. Sí. Y entonces nosotros sí. Pues sí. yo recordaba como que se fueron todos, No. o fue después del 16 que se fueron yendo. Ellos se quedaron mucha gente y entonces después poco a poco fue que fuimos nosotros captando esas figuras, convenciéndolos, llevándolos. ¿Cómo que ustedes salen de la presidencia y la secretaría y vienen Carolina y Paliza? Bueno, viene un proceso, ¿verdad?, donde el partido hace un acuerdo entre Luis y Hipólito, que eran los líderes del partido, para que ellos fueran los presidentes y secretarios del partido, y entonces bajo ese acuerdo ellos logran ganar la primaria. ¿Y usted aspiró? Yo aspiré. ¿Y no ganó y todo no bien? Gané, no sé quién es mi partido, mi compromiso de partido, mi compromiso no es un compromiso personal. ¿Cómo ustedes reciben lo del 20? Bueno, después, antes de eso, tengo que confesarte que entonces someten a la justicia a Andrés Bautista en el año 2017. El show de Odebrecht. Entonces, a mí yo tengo una motivación especial porque yo me sentía culpable de que Andrés estaba en eso porque yo lo había forzado tal vez a que él viniera. Y entonces yo asumo la defensa de Andrés en todo el país y asumo, recorro el país, oriento a los compañeros de partido. Y entonces a mí me dicen que si yo no me callo, me meten a mí. Y yo digo, bueno, hagan lo que a ustedes les dé la gana porque yo no soy gente que me va a intimidar. Cuando ustedes se me dicen, ¿quién le dijo? A mí me mandaron varios mensajes para que yo me reúna con Danilo Medina. Yo no quise reunirme con Danilo Medina. Yo le dije, yo me reúno con él cuando lo saque la presidencia de la República. Y entonces me mandaron a decir varias personas que si yo no me callaba, me iban a meter a mí. Yo le dije, hagan lo que a ustedes les dé la gana. Y entonces pues me meten a mí en el expediente. Y entonces cuando me meten a mí, yo ¿Por qué digo, era ese nivel? Era una cosa vulgar. Entonces, cuando me meten a mí, yo busco como abogado a Jorge Luis Polanco, a Jorge López, a Manuel Conde, ¿verdad?, a Víctor Benavides, eran los abogados míos. Entonces nosotros tomamos la decisión de presentar como testigo mío, a descargo, a Danilo Medina, a Leonel Fernández y a los ejecutivos de Odebrecht, y a Jean Alain Rodríguez. Y entonces cuando ellos vieron eso, se dieron cuenta de que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea. ¿Y lo sacaron entonces usted? Entonces, cuando eso fue donde el juez vio que no había nada ahí y me excluyeron del expediente. Chu, ¿había una actitud deliberada de desbaratar reputaciones de gente fuera del PLD? No, Porque había, gente de dentro había una actitud de desbaratar al PRM, que veían ellos que era el próximo partido de gobierno. Pero metieron también mucha gente del PLD Pero ahí. lo metieron simplemente para, tú sabes. Para hacer quórum. Entonces la idea era ver cómo ellos podían manchar la honra y la dignidad de los hombres y mujeres que habíamos tomado la decisión de construir un partido, una opción de poder para sacar el PLD de gobierno. Hay gente que eso le hizo mucho daño, como mi amigo Julio César Valentín, que era un presidenciable en el PLD, a mi juicio en ese momento, por mencionar a cómo ustedes se salvaron, cómo la imagen y la... No, es que fue demasiado evidente. ¿No le afectó políticamente su reputación? Mira, y yo digo una cosa, mira, yo soy un hombre bendecido por Dios. Amén. Yo tengo una madre que fue un ángel de Dios. Mi mamá, el único campamento cristiano que está en la región de este país, yo en nombre de mi mamá. Y mi único hermano es el presidente del Ministerio de Agua y Ciudad de Dios, que está haciendo también un esfuerzo para construir un ministerio, República Dominicana, Nación de Dios. Yo soy un hombre de una profunda fe. Y cuando alguien me ha intentado hacer daño a mí, mira, es increíble cómo me la tienen que pagar. Porque a mí me meten ese expediente sin ningún mérito, sin nada. Simplemente porque me mandaron así que me callara. Y yo dije que no. Que yo sencillamente no soy ese tipo de persona que me van a amedrentar con cosas. Cuando le mandan ese mensaje, se lo dan personal, el emisario va y le dice... Va y me lo dicen varias personas, me lo dijeron. Deja a Andrés que se con Jota y no te meten en eso. No. Si no te callas, te metemos. Y yo le digo, hagan lo que a usted le dé la gana. Que a mí no me van a intimidar. Ahí están todos. Entonces usted y Andrés salen del expediente. A mí, tan pronto un juez vio el tema, dijo no, que no hay forma. Y entonces me sacan y entonces sigue Andrés, que después finalmente la justicia, y gracias a Dios que han habido también tantas manifestaciones de gente de que eso era un abuso simplemente por el hecho. A Pacheco lo metieron a también. Pacheco, y metieron un grupo de gente. A César Sánchez le dañaron la vida, le cambiaron la vida. Y cuando tú dices, coño, César Sánchez. A Roberto Rodríguez también, que fue un disparate, porque hasta el monto ni siquiera correspondía. Oye, pero fue simplemente para... Por eso yo digo, cuando usted dice a César Sánchez le dañaron la vida, ¿cómo usted y Andrés se salen de eso? No, es que mira. Y luego pudieron estar en el partido. La vida, tú tienes que aprender en la vida. Cada día tú tienes nuevos retos y tienes que vencer nuevos obstáculos.
Tú tienes que estar preparado cada día para tú levantarte y saber que ese día tú vas a enfrentar adversidades y tú tienes que superarlas. Y yo me he preparado en mi vida para siempre estar dispuesto a superar las adversidades que se me presenten. Y yo lo vi como una jugada política y a mí, yo nunca... A mí me decían, vete a hablar con... Yo no hablo con nadie. Yo voy a defender mi honor y yo voy a defenderme en todos los escenarios. Yo lo hice así. Y yo fui a todas partes y nunca me avergoncé. Y mis hijos también le dije, usted no tiene que avergonzarse de mi conducta, ni mi familia tiene que avergonzarse de lo que yo he hecho en mi vida. Yo he trabajado con mucha dignidad y lo poco que tengo lo he logrado fruto de mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho sacrificio. Chu, después de ver el perseguidor perseguido y apresado, todos los meses que estuvo Jean Alain preso, ¿cómo lo vio usted? No, yo soy una persona que yo no estoy lleno de odio y de resentimiento. Yo no guardo eso. ¿Pero usted solo esperaba que iba a ser tan rápido? No, yo sabía que tenía que caer, porque es que tú no puedes hacer ese tipo de cosas. Sí, tú no puedes porque tú tengas el poder, tú querés hacer y dañar cosas y llegar hasta ahí. Hay cosas en las cuales el ser humano tiene que tener límites y aparentemente en el gobierno de Danilo Medina no había límites. 16 años de mucho tiempo de poder. 16 años y sobre todo cuando se produce lo que había en el PLD. En el PLD lo que había no era una lucha por quién lo podía hacer mejor, quién fuera mejor presidente, quién fuera mejor gobierno. Lo que había en el PLD era una lucha, quién tiene más dinero, quién tiene más poder. ¿Cómo se cuida el PRM de eso? Porque ustedes quieren seguir gobernando, van por 8 años, tienen muchos perfiles bonitos. ¿Cómo cuidar eso para que no le pase lo mismo? Yo creo que el presidente está dando una demostración de eso. Lo que el presidente hizo, por ejemplo, el lunes en la semanal, lo que el presidente está haciendo, y como hoy califican a la República Dominicana, cuando tú ves el último informe de Transparencia Internacional, cómo la República Dominicana va cada año mejorando su puntuación en lo que tiene que ver con la transparencia, es una demostración de una voluntad política expresada por el presidente de la República y sobre todo que tú de funcionario del gobierno sabes que aquí tú puedes meter la pata, pero no la mano, porque el que mete la mano, no importa quién sea, el presidente ha demostrado que no tiene contemplación. Lo rompe, lo parte. No me ha dicho cómo fue recibir el 20 la victoria. Bueno, para mí... ¿A qué le supo después de tanta amargura? Bueno, ya llegaron al poder. Bueno, para mí fue una oportunidad de servir. Y siendo ministro de Interior y Policía, entonces ya el presidente me había dicho a mí que iba a nombrar ministro de Interior y Policía. Obviamente yo no sabía que era tan difícil. Si yo me había imaginado, es más probable que yo no he ido a Interior y Policía. Pero cuando llego, tengo el reto entonces de un compromiso del presidente de hacer una reforma policial, una transformación de la policía y de establecer un plan de seguridad ciudadana. Y eso fue un proceso en el cual yo me hice acompañar de un grupo de viceministros brillantes, personas muy capaces, y yo seleccioné un grupo de personas que me acompañaran a mí. Y entonces nosotros hicimos toda una serie de programas, el plan de seguridad ciudadana, Mi País Seguro, hicimos intervenciones en diferentes territorios, hicimos programas innovadores como de Vuelta al Barrio, que era sencillamente que la gente buena que hace el barrio vuelva al barrio y cuente su historia. Cuánto esfuerzo y sacrificio han tenido que hacer en el único camino que tiene la vida, que es el camino del trabajo, de la honestidad, de la superación, del estudio, de tú soñar y ese sueño convertirlo en realidad. Formamos líderes, mediadores de conflictos comunitarios, iniciamos el proceso de reforma y transformación de la policía. Hicimos para eso todo un plan de estrategia en todos los órdenes que hoy nos permite a nosotros establecer y decir que tenemos una de las mejores tasas de homicidio en la República Dominicana de toda América Latina y que hoy la reforma y transformación de la policía tú lo puedes vivir solamente con tu ver el comportamiento de los policías, de la inmensa mayoría de policías, y sobre todo la dignificación de la policía. Cuando llegué al interior de policía, un policía ganaba 10.000 pesos. Lo único que tenía era el seguro contributivo de SENASA. Ya hoy los policías tienen un sueldo de 30.000 pesos, salario mínimo, pero tienen el mejor seguro del mercado. Tienen seguro de vida, fue lo último que les dio el seguro de vida. Tienen descuento en la farmacia, cuando un policía va a comprar medicina, tiene un descuento entre un 10 y un 48%. En las principales farmacias de la República Dominicana. Tienen descuento en los supermercados. Cuando un policía va a comprar un supermercado para Salama, Olé, o La Sirena, o la red de 2.000 supermercados pequeños de la Asociación de Comerciantes, la mayoría tienen un descuento entre un 5 y un 10%. Pero los policías hoy tienen comida gratis en los comedores económicos del gobierno. Los policías tienen becas para que sus hijos estudien en las mejores universidades. Los policías tienen transporte gratis en las unidades del gobierno. Es decir, los policías, el INEPRE le vende comida el último sábado de cada mes en los principales 40 cuarteles policiales. La policía, en sentido general, ha habido una verdadera transformación en todos los sentidos. El primer proyecto habitacional solo para policía, 394 apartamentos, de los cuales ya han recibido 250. Este año completan los 394 en un proyecto en Los Alcarrizos, pero con otros planes para seguir construyendo casas para policía en todo el territorio nacional. Por primera vez, la dignificación de la mujer policía. Establecimos centros de lactancia en los centros
principales policiales de la República Dominicana, respetando la participación de la mujer en equidad y en proporcionalidad al 20% que son. Es decir, yo me siento orgulloso de haber hecho estos aportes, pero eso lo hicimos también con los bomberos. Habían bomberos que en la República Dominicana ganaban 1.000 pesos mensuales. Hoy ganan salario mínimo 15.000 pesos, más lo que les pagan los ayuntamientos. Y eso que hicimos con la policía, con seguro, con transporte gratis. Por ejemplo, cuando un policía va a pagar su teléfono, si es claro, tiene un descuento de un 10%, si el TIC tiene un descuento de un 15%, todo eso lo conseguía yo y el gobierno no tiene que ver con eso. Era iniciativa mía precisamente para dignificar la vida de los bomberos y de la policía. Chu, ¿por qué, Andrés? Tenemos el mejor centro de formación policial de América Latina, en lo que era el Hotel Bahía Príncipe, en Gaspar Hernández. Es decir, nosotros hoy podemos decir que nos podemos sentir orgullosos de lo que tenemos como policía y los avances que hemos logrado en la Policía Nacional. Usted, Andrés, como fundadores del PRM, con todo el equipo que lo hicieron y la historia que hemos contado, nos quedamos esperando en el primer gobierno que Andrés Bautista no entraba al gobierno. Bueno, Andrés estuvo sin el gobierno como asesor del presidente. Y él, no, eso no cuenta. El presidente delegaba en él. Eso no tiene cartera. El presidente delegaba en él funciones muy puntuales y lo tenía al lado, trabajando con él. Y ahora todo tiene su tiempo. Ahora le llegó al compadre Andrés la posibilidad, y es ministro administrativo de la presidencia, sí, pero él siempre tuvo una cercanía con el presidente. Finalmente, ya esta es la última, el tema de los árbitros. Usted recorrió magistralmente, hemos tenido una cátedra de la historia política dominicana. Gracias por brindarnos ese testimonio, Chu. Y sí sabemos el tema de los árbitros, y lo acabamos de ver en el PLD, cuando Danilo y Leonel, en vez de ponerse por encima a ser árbitros, ambos querían el control. ¿Cómo el PRM, con toda la experiencia que ya ha tenido, después de esperar tanto tiempo finalmente para gobernar, con muchos alcaldes, senadores, diputados, los proyectos presidenciables, se habla de guerra de equipos, cada quien buscando su espacio? ¿Cuáles van a ser los árbitros para el 2028? Bueno, el jefe de los árbitros es el presidente Luis Abinader. Y la gente como a mí me ha pedido que pueda ayudar en ese proceso, y a otros tantos dirigentes importantes del partido. A mí me preocupa, sí, que el partido no esté funcionando como tal, que las estructuras del partido no se reúnan, que no se articule política. Me preocupa que el partido no salga a defender a sus dirigentes. Un partido político tiene que ser la cobija de todo el espectro militante y simpatizante del partido. Y entonces tú, en el partido, cuando algún funcionario que llega al gobierno te cancela, tú no tienes dónde coger porque el partido no sale a defender a su dirigente. Y yo, para mí, eso es inaceptable, que el partido no salga a defender a su dirigente y que no se establezca ninguna sanción a los funcionarios que cancelan hombres y mujeres del partido sin ningún tipo de justificación, solamente porque no son de lo mío. No, lo tuyo tiene que ser la gente del partido. Mucha gente habla del ADN del PRD, de los grupismos, de Masgruta y de Peña, de Atuey, y luego hasta finalmente Hipólito Miguel, en fin. Usted dice, me preocupa que no se reúna el partido. Me preocupa eso, sí. Y sobre todo porque es un partido... ¿Cómo evitar que no se repita la historia? El partido es gente vivo. Y si el partido no está funcionando, entonces funcionan los grupos. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que el partido como tal no funcione y que entonces se le dé espacio para que los grupos se fortalezcan y el partido como institución, la institucionalidad sea débil. Yo aspiro a que tengamos una institución partidaria fuerte, ¿verdad? Y cuando llegue el tiempo de los grupos para que aspiren nuevos compañeras y compañeros, que entonces el partido tenga la fortaleza para imponer la disciplina e imponer la unidad. ¿Y tendrá Luis Abinader el poder? Mucha gente dice que él empezó a perder poder desde el día que dijo que no iba más. Es que él lo está haciendo bien. La Constitución, él lo está haciendo bien. ¿Va a poder controlar? Un demócrata sí que actúa. Y el presidente Luis Abinader se ha agigantado con esa decisión que tomó de con tiempo decir, yo no soy más candidato, el pueblo votó por mí por 4 años y por 2 periodos, ya no soy más candidato, para que nadie vuelva a inventar con eso en la República Dominicana. Que en la República Dominicana eso que hizo Luis Abinader no lo ha hecho nunca ningún presidente. No. Renunciar al poder, estando en el poder y con toda la posibilidad de poder seguir en el poder. El mismo día que ganó. Eso eleva, eso agiganta al presidente Luis Abinader. Pero es peligroso. No, es que lo que nosotros tenemos que apostar a la institucionalidad. ¿Quién pensaba en que Barack Obama podía ser presidente nuevamente aquí en los Estados Unidos? No, ya él cumplió. La Constitución solamente le permite un periodo y ya lo agotó. Ya. ¿Cuándo hay elección interna? ¿Va a ser Luis Abinader el presidente ahora? Sí, debe ser el presidente que lidere todo ese proceso y que tenga un grupo de personas que lo podamos acompañar
para fortalecer la institucionalidad y poder ser árbitro para que tengamos un proceso electoral convencional, libre, limpio y transparente, y que quien sea candidata o candidato, con ese nosotros alcancemos el poder en el año 2028. Luis Abinader, presidente del PRM y secretario o secretaria general, ¿quién Le falta sería? mucho tiempo todavía, eso sería en el 2026, estamos en el 2025. Oh, por eso está ahí, No, ya. falta mucho tiempo, hay muchas cosas que hacer, tenemos que dedicarnos a gobernar, tenemos que dedicarnos a hacer una buena gestión de gobierno, que es lo que yo estoy tratando de hacer aquí en el consulado, ayudando, innovando cosas, creando cosas para que la gente sienta la satisfacción de que al consulado ha llegado una gente que ha venido a servir a la comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y por eso nosotros comenzamos con el cafecito con el cónsul, que no es nada más que un escenario para acercarnos a las organizaciones de la comunidad y trabajar junto con las organizaciones de la comunidad en beneficio de los dominicanos. De ahí nacen todas estas cosas que estamos haciendo. Pero usted lleva este personal forzado porque de aquí se trabaja sábado, domingo, aquí no hay día, eso es de lunes a lunes. Colombia, cuando tú tomas la decisión de tú ir a servir al Estado, tú tienes que estar preparado para trabajar siempre. Para atender a 1,5 millones de gente o 2 millones de gente dominicanos que estamos vienen aquí para servir, vinimos a servir a estas posiciones. Y tenemos que ser servidores públicos, el servidor público tiene que trabajar siempre. Entonces, en este último minuto, de lunes a lunes, ¿qué se hace aquí, Cho? Bueno, todos los servicios consulares. Y estamos prestos para eso. Ya aquí hay varias oficinas más. Pero te cuento un poquito. La comunidad, sentimos el interés que tiene la comunidad de que se trabajara los sábados, porque muchos dominicanos trabajan todos los días de la semana y no tenían entonces cómo venir a hacer sus gestiones consulares. Y cuando piden un día para hacer una gestión consular, ese día no se lo pagan. Y nosotros entramos en contacto con la comunidad y teníamos que poner el corazón en el oído del pueblo. Y eso hicimos. Entonces nos piden que el sábado, bueno, decidimos trabajar los sábados. Después recorriendo otros sectores y entrando en contacto con la gente, dice que el domingo, porque mucha gente trabaja hasta los sábados, entonces abrimos también los domingos, tomamos la decisión de abrir también los domingos. Entonces lo que estamos haciendo es rotamos el personal. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda descansar, pero todo el mundo venga a servir. ¿Y de qué hora a qué hora se trabaja? Bueno, los días de semana trabajamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados y los domingos trabajamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y ustedes atienden a dominicanos de Nueva York o cualquier dominicano? El dominicano que venga, que requiere un servicio. Donde hay más de 1 millón de dominicanos, tú no puedes tener todas las puertas consulares cerradas, porque cuando se presentan situaciones, tienen que tener un sitio donde puedan ir, puedan hacer sus gestiones. ¿Quién se toma el cafecito con el cónsul Chu Vázquez? Las organizaciones comunitarias. Nosotros vamos y entramos en contacto con ellos. De ahí nace, por ejemplo, la primera petición que nos hicieron fue que el tema del deporte aquí en la ciudad de Nueva York es impactante y sin embargo en los últimos años no se ha hecho ningún plan deportivo en la ciudad de Nueva York. Nosotros llamamos al ministro de Deporte, el ministro de Deporte vino aquí a la ciudad de Nueva York, hicimos todo un plan deportivo que lo están organizando las organizaciones de la comunidad, que lo van a presentar próximamente y entonces para trabajar con el deporte. Y entonces el cafecito con el cónsul es ese. Un contacto con la gente, escuchar a la gente, trabajar con la gente. Y entonces estamos haciendo otras cosas que son también muy interesantes. Estamos trabajando con mucha pasión en un programa lindísimo. Nosotros queremos sacar a los mejores estudiantes dominicanos, descendientes dominicanos. Porque cuando hemos entrado en contacto con la gente nos damos cuenta que muchos de nuestros jóvenes hoy no tienen tanto interés en el país. Es más, muchos ni siquiera hablan español. Y entonces nosotros estamos viendo, si nosotros no trabajamos con tiempo, en 10, 15 años, si no hay raíz en la República Dominicana, no va a haber remesa en la proporción que hay hoy. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Formamos una comisión de educadores de más alto nivel para que seleccionen los mejores estudiantes dominicanos, llevarlo al país, llevarlo a los museos, que el presidente lo reciba, llevarlo al Congreso, pero llevarlo al lugar de origen de su padre y llevarlo con su papá o con su mamá, para que ellos vean cuánto esfuerzo y sacrificio han hecho sus padres para venir aquí, muchas veces ilegales, sin conocer el idioma, para darle el confort de vida y la educación que le damos a sus hijos. Lo que nosotros queremos crear es que los dominicanos amen su patria, que creen raíces en su país. Hay muchas razones por las cuales los dominicanos podemos sentirnos orgullosos de ser dominicanos. Tenemos miles de razones para sentirnos orgullosos de ser dominicanos. ¿Está pensando en el futuro, conectar esta generación con las raíces? Claro que sí, porque ¿qué pasa? Mucha de la gente ya, adultos mayores, ya han perdido su descendiente en la República Dominicana. Si nosotros no conectamos los jóvenes con el país, se pierde la línea. Eso. Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer también? Que descendientes dominicanos, estudiantes universitarios, puedan ir al país con su semestre en la República Dominicana y que pueda ser convalidado por las universidades de la ciudad de Nueva York. ¿Para qué? Para crear raíces. Nosotros tenemos que crear raíces en el país. Eso está muy bonito. Y lo otro que queremos hacer es, primero, el programa de doble ciudadanía. Nosotros estamos haciendo ciudadanos, jóvenes hijos de dominicanos que han nacido aquí, haciéndolo dominicanos en menos de 60 días.
Antes pasaban 6 y 8 meses, ahora estamos haciendo en menos de 60 días. ¿Cuántos se han hecho ya? Bueno, ya nosotros tenemos, en el tiempo que tenemos aquí, tenemos unos 800 jóvenes ya, lo hemos hecho dominicanos en ese proceso, en los 5 meses que tenemos aquí. ¿Y tiene un costo alto? ¿Cómo? No. Y estamos dándole todas las facilidades. Cualquier ciudadano, hijo que dominicano, nació aquí puede venir al consulado y tiene facilidades allá. Claro, y le estamos diciendo los 10 beneficios que tiene un ciudadano cuando es dominicano. Es decir, si tú eres dominicano y tú vas a la República Dominicana, por ejemplo, y tú quieres abrir una cuenta bancaria, eso no es problema porque tú eres dominicano. Ahora, si tú no eres dominicano, te buscan hasta la quinta pata al gato. Como cuando tú vienes aquí, tú no eres americano para tú abrir una cuenta bancaria aquí. Si tú eres dominicano y vas a comprar una propiedad en la República Dominicana, si eres dominicano, eso no es nada. Si no eres dominicano, es mucho más difícil. Entonces, atención, la gente que tiene su dinerito para invertir allá, tiene que hacerse dominicano en el proceso aquí en el consulado para que compre su propiedad más fácil allá. Correcto. Si tú eres dominicano, por ejemplo, y tú quieres estudiar en la Universidad de la República Dominicana, tú te puedes ir y te van a cobrar como a un dominicano. Si tú eres extranjero, te cobran 5 veces más que lo que te cobran si tú eres dominicano. Pero no solamente eso, tú en la República Dominicana tienes oportunidad de conseguir becas para tú estudiar en el país o fuera del país con diferentes universidades del mundo. Si no eres dominicano, no te dan acceso a esa beca. Si tú eres dominicano y decides irte a tu país, tú vas a llevarte una mudanza incluyendo un vehículo sin pagar impuestos. Si tú no eres dominicano, tienes que pagar tus impuestos. Es decir, yo le estoy diciendo 10 razones. Si tú eres dominicano y no tienes seguro de salud, el Estado te da un seguro de salud. Si tú no eres dominicano, no. Le estamos diciendo 10 razones, 10 beneficios que usted tiene cuando usted se hace ciudadano dominicano. Entonces, ese programa nosotros lo estamos desarrollando con mucho éxito, ¿verdad? Y estamos en contacto con todas las organizaciones y cada día más personas se interesan en ser dominicano. Vamos a juramentar próximamente al presidente del Brooklyn, que se hizo dominicano, que es un hijo de la provincia de Puerto Plata, y hoy es el presidente del Brooklyn. Lo vamos a juramentar como dominicano junto con un grupo de personas que también se han hecho. Y así hay muchas personalidades que están aplicando para hacerse dominicanos, muchas figuras importantes de aquí de la ciudad de Nueva York que nacieron aquí, que tienen sus hijos y ahora ven la necesidad de hacerse dominicanos. Y yo le digo, cuando vemos el país como país, nos damos cuenta lo que es la República Dominicana de hoy. La República Dominicana con el crecimiento económico más alto de toda América Latina, la República Dominicana que ha sido, bueno, la visita del secretario de Estado norteamericano ahora en la República Dominicana, él lo dijo todo lo que es la República Dominicana, en todos los órdenes. Entonces la gente puede entrar a la página Consulado Dominicano en Nueva York, rd.com, para que vea las 10 razones y los demás programas que está haciendo el cónsul Chu Vázquez. Entonces, otra de las cosas que queremos hacer es, cuando un dominicano aquí comete un hecho, lo sabe el mundo entero. Pero aquí tenemos cientos y miles de dominicanos que viven haciendo cosas positivas y tenemos gente dominicana que se han agigantado aquí en la ciudad de Nueva York. Nadie lo conoce en la República Dominicana. Nosotros queremos hacer entonces toda una campaña tendente a que la gente en el país conozca a nuestros héroes. Esos dominicanos que han venido aquí. Yo tengo un amigo que se llama Polo Rodríguez, que vino aquí y lavaba platos en un restaurante y hoy tiene 19 supermercados después de 40 años de trabajo, él junto con su esposa y con sus hijos. El país tiene que conocerlo. ¿Cómo ese señor viene aquí y fruto de su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su consagración al trabajo, logran desarrollar, pero no solamente. Sí, Dani Rodríguez. Me comprometo a contar todas estas historias. La gente que está viendo, comente en la caja de comentarios si quiere ver historias de éxitos de los héroes que se han agigantado dominicanos aquí en Nueva York. Compartan y comenten. Me comprometo a ayudarlo en eso, Chu. Excelente. Para mí, ese es uno de los sueños que yo tengo, que el país conozca a nuestros héroes, que cuando la gente vea a Pablo Espinal, que te contó la historia a ti, cómo él llegó y cómo él ayuda a su comunidad, que la gente le dé el trato que se merece, ¿verdad? Una persona que ha venido a aportar aquí a la ciudad de Nueva York. Por eso nosotros mandamos un estudio aquí en la ciudad de Nueva York. Le pedimos al Ministerio de Economía y Finanzas de la República Dominicana que hiciera un estudio sobre el impacto que tiene los dominicanos en el Producto Interno Bruto de la ciudad de Nueva York. Porque la gente tiene que saber lo que somos nosotros aquí en la ciudad de Nueva York, lo que es el dominicano, cómo el dominicano aporta a la ciudad de Nueva York. Cómo el dominicano se ha gigantado en esta ciudad, en el deporte. Las dos principales figuras del deporte hoy en la ciudad de Nueva York son dominicanos. ¿Cuáles son? Juan Soto, que acaba de firmar el contrato más grande en toda la historia del deporte, de la humanidad, para los Mets de Nueva York. Y Karl Anthony Towns, que juega con los Nets, del equipo de aquí de la ciudad de Nueva York. Pero cuando tú ves en la Asociación de Dueños de Supermercados latinoamericanos, lo dirige un dominicano. La Asociación de Dueños de Restaurantes latinoamericanos lo dirige una dominicana. Hay 5.000 policías dominicanos, 5 departamentos de policía dirigidos por dominicanos. El director de transporte de la ciudad de Nueva York es un dominicano, la vicealcaldesa de la ciudad de Nueva York
es una dominicana. El único congresista que tenemos nosotros en el Capitolio, Adriano Espaillá, hoy es el presidente del casco latinoamericano, que tiene 43 legisladores, y es él, el dominicano, que lo dirige. Los salones de belleza están dirigidos por dominicanos. La peluquería está dirigida por dominicanos. La asociación de dueños de bodega está dirigida por un dominicano. Los taxis los dirigen dominicanos. El dominicano en las universidades. Nosotros tenemos 5 PhD que trabajan en bolsa de valores, que trabajan en las principales empresas de la ciudad de Nueva York. Dominicano. Dominicano. Nosotros tenemos, el dominicano se agiganta aquí en la ciudad de Nueva York. El mundo tiene que saberlo. La República Dominicana tiene que conocer sus héroes, los hombres y mujeres que han venido a servir y a aportar a la ciudad de Nueva York. Y no que cuando pasa un caso de un dominicano, uno que nos llena de vergüenza, entonces eso es lo que se sabe. Vamos a contar la historia positiva de la gente que ha aportado y la gente que ha hecho tantas cosas aquí en la ciudad de Nueva York. Vamos a dar el buen reporte y yo me comprometo de esta plataforma que nos encanta contar historias inspiradoras. Tenemos una serie que se llama Historias de Éxitos. Vamos a traer historias de éxito aquí a la ciudad de Nueva York. ¿Qué le parece? Excelente. No quiero irme, pero el que esté en casa ajena me están botando de aquí. Gracias, Chu. Me ha encantado compartir la experiencia de lo que usted está haciendo aquí en el consulado, pero sobre todo poder, desde una persona que ha sido testigo de excepción de los eventos políticos que han marcado nuestra historia, que nos haya contado esos testimonios. Muchas gracias. Bueno.